Dice la Biblia, y dejó todo lo que tenía en mano de José, Potifar. La historia es muy conocida. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella apariencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándolo él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Él entonces dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Qué enorme pasaje este, ¿verdad? Qué hermoso. Qué difícil también. Hemos estado analizando la vida de José. Y en realidad nos hemos encontrado, dejamos en el capítulo 39, versículo 6, a un hermosísimo, guapo, joven José, que está en la casa de Potifar después de ser un esclavo. Hemos estado viendo 3 o 4 enseñanzas. En la primera, sembrando las bases para lo que hemos estado diciendo, vimos que uno tiene 2 formas de enfocarse en la vida. Enfocarse en las pruebas o en los problemas que tiene, o enfocarse en el propósito de Dios. Y el mayor ejemplo de alguien que se enfocó en los propósitos fue el caso de José, y por eso estamos estudiando esta historia. Vimos también que José pasó de ser el preferido a estar en un pozo, de ser el hijo predilecto de su padre a estar metido en un pozo. También vimos que aún en ese pozo, cuando todo era desesperanza, cuando todo era difícil, Dios siempre cumple sus planes y es llevado de una manera sobrenatural y puesto en la casa de Potifar. Y vimos este mensaje que se llamó José, un caso de éxito, hablando un poco acerca de cómo fue que este hombre José fue prosperado. Y estuvimos haciendo una diferencia entre lo que es la prosperidad y el éxito. El éxito es lo que tú puedes hacer y la prosperidad es lo que Dios puede hacer cuando Él quiere hacer algo con vos para lograr sus propósitos eternos. Y estuvimos diciendo que si algo uno debe anhelar no es el éxito, sino la prosperidad de Dios en la vida. Entonces, ese fue el José que dejamos en el capítulo 6, pero ahora enfrenta otro episodio. Y la pregunta de esta mañana es, ¿qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal para José? ¿Cómo puede un buen hombre como José echar a perder todos los buenos planes que Dios tenía para él? ¿Será posible? Por supuesto que sí. Y este episodio de José en la casa de Potifar es muy bien conocido, usted lo sabe, lo ha oído muchas veces, etcétera, etcétera. Pero ya lo leímos para esta mañana pensar, reflexionar en algunas lecciones que nos resultan familiares, pero sobre todo que deben resultarnos contemporáneas, que debemos adecuarlas a nuestra vida de hoy. Esas cosas sucedieron hace unos 3.000 años, 2.800 años, pero las mismas circunstancias pasan el día de hoy. ¿Y cómo podemos hacer que esta palabra, que estas experiencias de José puedan ser útiles para nosotros? Este pasaje empieza, después de dejar a José ese caso de éxito, dice, aconteció después de esto. Y entonces aquí inmediatamente la Biblia le llama a uno la atención. ¿Después de qué pasó toda esta prueba tan difícil? Pues después de la prosperidad de José, después de su reconocimiento, después de que José era un hombre que estaba como la espuma surgiendo. Y eso me enseña a mí que cuando las cosas marchan bien en nuestra vida es cuando hay que estar más atentos y más cuidadosos. Amén. Por eso la Biblia dice que el que cree estar firme,
mire que no caiga. Y vea lo que dice bien, es una advertencia de la autosuficiencia, porque hay veces nuestra autosuficiencia nos lleva y la experiencia nos da bofetadas en la cara. El texto de la Biblia no dice que el que está firme mire que no caiga, sino el que cree estar firme, porque muchas veces, si ustedes como yo, creemos que somos lo suficientemente maduros, lo suficientemente espirituales para caer en pecados groseros. Yo tengo 20 años de estudiar la Biblia, yo tengo 5 años de que conocí al Señor. A veces nos creemos suficientemente espirituales como para caer en errores que de alguna manera pueden destruirnos a nosotros y a las demás personas. Pero sabe, cuando las tentaciones llegan, cuando las oportunidades se presentan, cuando llegan estos momentos de la verdad, nadie está exento de equivocarse. Amén. Nadie está exento de pecar, nadie está exento de meter, como decimos acá, las patas. Por eso la misma Biblia señala que a la hora de juzgar a quienes han caído en pecado, debemos considerarnos, ¿a quiénes? A nosotros mismos. Eso es lo primero. Y lo segundo que dice este pasaje es que la mujer puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Las tentaciones, inevitablemente, indefectiblemente, van a llegar aunque usted no las busque. José era un hombre intachable, era un hombre recto, con una buena conducta, pero esta mujer puso sus ojos en él y todos los días se fijaba en él y todos los días lo deseaba y todos los días hacía cosas para acercarse a él. José era un esclavo. Mire, José, tráigame el desayuno a la cama. Mire, José, por favor, muévame el televisor un poquito. ¿Verdad? Mire, José puede, ¿cómo se llama? Sacudir aquella imagen que tengo ahí arriba. Y mientras José estaba sacudiendo la imagen, ella estaba pensando en aquel hermoso joven que estaba ahí, ¿verdad? Pero eso son imaginaciones mías, pero no digo que está muy lejos de lo que pasaba. Ella codiciaba, porque así funciona el pecado, porque usted empieza a codiciar con sus sentidos y después a verbalizar y actualizar. Esta mujer no solamente codició, sino que pasó de los pensamientos a las propuestas y le dijo, José, yo quiero que duermas conmigo. Imagínese usted para José cómo puede haber representado esta situación. José tenía gusto por las mujeres. José era un hombre, varón, masculino, un macho, joven. Y cada día esa mujer lo estaba acosando. Y José no podía ir ahí a la oficina de acoso, ¿verdad?, laboral, a poner una denuncia. Ni podía poner una denuncia por acoso sexual tampoco. Era un esclavo. Probablemente Potifar, como hemos visto la vez anterior, era un hombre muy bien remunerado, una persona que estaba en una posición de autoridad y entonces, sin lugar a dudas, había tenido las posibilidades económicas, materiales, también de estatus, como para poder gozar de la presencia de bellas mujeres a su lado. Así que, sin lugar a dudas, Potifar tenía una bella esposa. Qué difícil, ¿verdad?, para José. Yo no sé usted, no sé si usted, estoy hablando en este momento con los varones, que creo que nos podemos identificar con esta historia, pero una mujer hermosa y dispuesta es una gran tentación para un hombre, ¿sí o no? ¿Sí? Solo el hermano y yo somos aquí los únicos. ¿Alguien más? Que diga amén. ¿Verdad? Alguien por ahí decía, ¿verdad?, que esto es más peligroso que dar una ametralladora a un mono, ¿verdad? Esto es difícil para uno. Hermanos, nadie está exento, vamos con aquella pantalla entonces, nadie está exento de caer a lo grande. Nadie está exento. Don Oscar Pereira, su anterior pastor, siempre nos decía, mire, no voy a imitarlo, nada más les decía, mire, un hombre de Dios cae por una de estas tres cosas: por sexo, por dinero o por poder. Y 100% de razón. Y por eso, lo primero que tenemos que resaltar esta mañana en este pasaje es que la tentación es inevitable. Usted no puede ponerse una vacuna. Todos los días aparecen nuevas cepas de tentaciones.
Yo no tengo que decírtelo porque lo sabes, porque lo experimentas. Yo me sentía muy bien hoy, porque hay veces uno tiene que enseñar en la universidad, en algún lugar, o predicar acá, y hay veces los temas uno no los domina mucho, y tiene que estudiar un poco, uno se prepara, pero no es un tema que uno domina. Pero hablar de las tentaciones y del pecado, yo tengo más de 50 años de experiencia. Así que yo sé cómo funciona. ¿Hay alguien aquí que es coterráneo mío, que sabe cómo funciona el pecado y las tentaciones? ¿Hay alguien? ¿Verdad? ¿Sabe? Hay veces que las tentaciones y el pecado llega por la puerta que dejamos entreabierta por aquello. Pero lo cierto del caso es que aunque usted no lo busque, las cosas llegan cuando usted menos la espera. Y son tentaciones de todo tipo. Hay veces serán personas, hay veces serán relaciones, hay veces serán bienes materiales, hay veces serán los placeres de la carne. Pero en todos los casos, indiscutiblemente, cada tentación vendrá envuelta en un paquete muy bonito, bien presentado, de buen olor, deseable. Precisamente por eso son, ¿qué? Tentaciones, porque llaman nuestra atención de inmediato. Estaba viendo en el diccionario cuál era la definición de tentación y dice que es un nombre femenino. Ya empezó bien la definición. Tentación, nombre femenino. Es el impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Por eso dice caer en la tentación. Es la persona, cosa o situación que te atraen de una manera irresistible. Y dice, las pastelerías son una tentación difícil de evitar. Eso no lo puse yo, pero lo hubiera podido poner también, ¿verdad? Eso es, hermanos. Es una tentación, es una prueba de nuestra capacidad de discernimiento y de decisión, de poder escoger entre lo que es correcto o no, entre lo que los mandamientos de Dios dicen y lo que Satanás quiere que hagamos, entre lo que nuestra carne nos pide o someter nuestra voluntad y nuestra carne, nuestros deseos a los propósitos de Dios también. Es esa lucha incesante que tenemos todos los días. Es parte de la experiencia humana, es parte de la carne, es parte de ser llamados hijos de Adán. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, dice la Biblia que Él fue tentado, ¿qué? En todo, pero sin pecado. Él padeció la tentación. La tentación no es el pecado en sí, pero es esa aproximación que nos lleva a escoger. Y yo esta mañana quiero preguntarle con total transparencia, ¿cuáles son las tentaciones contra las que usted lucha? ¿Cuáles son las cosas que le mueven el piso a usted? ¿Sabe? Hay cosas que a mí no me afectan en lo más mínimo. Para nada. Usted podría traerme acá, no sé, ¿qué? La cerveza más cara del mundo, la botella de vino más cara del mundo. A mí me da exactamente igual, no me afecta. Pero no puedo decir lo mismo de todas las cosas. A usted seguro le pasará igual y habrán cosas en las que usted dice, no, yo mejor por ahí no me acerco, porque eso me afecta. Hay otras personas que no. Pero lo cierto del caso es que todos y todas vivimos en esta vida con estas situaciones. Hay cosas que son terreno minado para nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo hizo José para salir victorioso de esta gran tentación? De esta situación realmente difícil, José salió adelante y salió a lo grande. ¿Pero cómo hizo? Vamos a ver tres cosas acerca de la tentación. La primera es que siempre llega, como ya vimos. Vamos a ver tres cosas acerca de José y su actitud también. Y lo primero que vemos ahí es que sus palabras son increíbles. Él dice, él no quiso, dice la Biblia. Imagínense, él no quiso. Previamente, José había tomado una decisión, tenía una mente lista, una mente entrenada para poder decir que no. Él había tomado una decisión no en el momento, sino que la había tomado desde antes. Porque para que usted y yo entendamos, contra las tentaciones, contra las cosas que llegan a nuestra mente y a nuestro corazón y que nos llevan a pecar, la primera, la única y la mejor estrategia será siempre estar programado para decir no. Y un no rotundo. Porque si no, usted y yo nos caemos. Llegó a mi mente uno de los pasajes más gloriosos de la historia del boxeo. En el año 77, se enfrentaba a un boxeador muy famoso que algunos de aquí lo conocemos, Muhammad Ali, ¿se acuerdan? En este momento tenía 35 años, casi estaba al final de su carrera y todo el mundo decía, ya eres un viejo. Y estaba peleando contra un joven Michael Dockers de 19 años. Y en apenas 10 segundos pasó esto.
Se fue. Fue un golpe tan fuerte que quedó noqueado. Esa fue la... Bueno, las cosas suceden así. No volvimos, muchachos, no volvimos a nada. Nos perdimos. Como decía don Oscar, Satanás sabe de electrónica y de computación y todo esto, ¿verdad? Ya está, ok. Ahora, ¿qué pasa? Well, Ali is asking for it. Stokes is trying to give it to him. But Ali, even though he's out of shape, admittedly so, and overweight in the initial stages of training. Ok. Bueno, ¿sabe qué pasó? En 10 segundos este hombre esquivó 21 golpes de Michael Dockers. En 10 segundos. Un deportista de élite, un boxeador, no puede hacer esto naturalmente. Esto es el fruto de, por supuesto, una capacidad extraordinaria, pero también del entrenamiento, porque usted no puede esperar. ¿Por dónde me va a tirar el golpe? A ver si me muevo. Automáticamente este hombre se movía, automáticamente este hombre se quitó esa andanada de golpes, porque cuando la tentación llega, volviendo al tema que nos tiene aquí, no hay tiempo de pensar, no hay tiempo de racionalizar las cosas, no hay tiempo de valorar todo lo que hay a nuestro lado, porque todos los golpes vienen por todo lado y no es posible esquivarlos todos. Un cirujano que tiene una operación delicadísima, no es que es la primera vez que lo hace, el día que lo estrenan con el cerebro de alguien, no, ha estado practicando vez tras vez, ha estado estudiando, ha estado practicando en diferentes formas. Un piloto, una persona que lleva una nave, tiene que estar en un simulador, después en horas de viaje y después al final de cuentas puede hacer esto. Porque entonces no tiene tiempo cuando se den las circunstancias de decir, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál botón tenía que apretar ahora? Tiene que sabérselo de memoria. Una persona disciplinada, para no hablar de cosas profesionales, sino de nuestra vida diaria, una persona disciplinada que tiene una dieta estricta, no tiene problemas para decirle no a la doble porción de torta chilena. ¿Cierto o no? Una persona disciplinada, ¿verdad? Un día de estos estábamos en mi casa, llegó unos vecinos a dejar algunos alimentos para esto de Chepe Cebaña, la actividad que teníamos ayer, más bien de Chepe Cebaña a la actividad que teníamos ayer de personas en condición de calle, que Chepe Cebaña nos ayudó. Y venían a dejarnos algunas cosas, entonces llegaron de manera, digamos, imprevista a la casa, no los esperábamos. Y estábamos hablando con ellos y por supuesto que lo que seguía era que les diéramos algo, ¿verdad? Unas galletas, alguna cosa. Y mi esposa, mientras conversábamos, ella se ingenió que había en la casa y fue y trajo. Y lo pusimos y dijeron, no, gracias, hoy estamos en ayuno, ¿verdad? El ayuno de ellos es por razones no religiosas, sino por razones físicas, una dieta que están siguiendo. Pero fueron contundentes, no quedó en tiempo, ya yo iba a hacer así, ¿verdad? Y me quité porque me dio vergüenza. Pero esas personas eran disciplinadas. El boxeador, el cirujano, el piloto de avión, los que dijeron que no, ellos dijeron que no, no en el momento. ¿Cuándo dijeron que no? Dijeron que no hacía tiempo, antes de la ocasión llegara. Programaron su mente, programaron su cuerpo con anticipación, para que cuando llegue el momento de la verdad, ellos pudieran responder de una manera adecuada. Porque la tentación, si usted no la conoce, siempre va a entrar por los sentidos, y los sentidos son las cosas que nos gustan, y las cosas que nos gustan hacen que nosotros reaccionemos, y cuando usted y yo nos dejamos guiar por los sentidos, nos engañan porque los sentidos nos gobiernan. No me imagino a José racionalizando la situación ahí en la casa de Potifar, con la señora esta diciéndole estas cosas todos los días, y que José se pusiera, bueno, vamos a ver, es que la verdad es que yo soy muy joven, estoy muy solito aquí en la casa de Potifar y tengo algunas urgencias físicas, ¿verdad? Esa señora es realmente bonita, es como de portada de revista. De por sí Potifar me debe el aguinaldo, no me pagó, ¿verdad? Nadie lo va a saber, nadie se va a dar cuenta, no hay nadie hoy.
pero tal vez podemos no llegar a lo que ella quiere, tal vez podemos estar un ratito ahí y no va a pasar absolutamente nada. Y todos dijimos, mentiroso. Ahí le dice en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 13 al 14, que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero alimento sólido, ¿para quiénes es? Para los que han alcanzado madurez. ¿Y quiénes son los que han alcanzado madurez? Para los que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Estamos hablando de personas entrenadas en distinguir el bien y el mal. Porque, ¿sabe? Uno no puede decirle que no a algo que no conoce, que no huele, que no percibe, que no entiende, que no sospecha, que es incorrecto, que es malo, que es pecaminoso, que es destructivo, que es pernicioso, que es perjudicial para usted y para su vida espiritual. Pero cuando usted tiene los sentidos entrenados, usted, por así decirlo, tiene ese olfato, esos 5 sentidos desarrollados, y entonces usted lo evita. Pero Satanás es experto en sus trampas. Y las trampas de Satanás básicamente son 2. Una es hacer parecer lo malo como bueno y lo bueno como malo. Dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, que para él son locura y no las puede entender, porque ¿cómo se han de discernir las cosas? Espiritualmente. Y para discernir usted espiritualmente tiene que tener la mente de Dios grabada en su mente y en su corazón. Entonces, con el hombre que no tiene el Espíritu de Dios en su corazón, pues en realidad la lucha es un poco acerca de sus principios y sus valores. Pero cuando hablamos de creyentes, usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Un pasaje en Levítico que no está ahí en pantalla, pero cuando el Señor le habla a los sacerdotes y le dice, mire, ustedes no deben beber vino ni sidra. Y dice, ¿por qué? Dice, para que puedan discernir entre lo santo y lo profano, para que puedan distinguir entre lo inmundo y lo limpio, y para que puedan enseñar la ley al pueblo. Un sacerdote que estaba borracho, un líder que estaba con sus sentidos metidos en este mundo, borracho de las cosas materiales, borracho de las cosas carnales, no puede distinguir entre lo bueno y lo malo, y no puede tampoco ayudar a otras personas. Este sistema, hermanos, mundano en el que vivimos, la Biblia dice que está en manos de Satanás bajo su gobierno, que él engaña a las personas para hacerles creer que todo es relativo, que no hay nada malo ni bueno, que todo está en los gustos y preferencias, que nadie tiene la verdad absoluta. Pero contra esas ideas, Dios debe recordarnos hoy, ayer y siempre, que Él no cambia, que Él no se acomoda a las modas, que no se acomoda a las corrientes. Y por eso Isaías dice que hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así que si usted no ha nacido de nuevo, pues el Espíritu de Dios no está en usted, tiene que invitarlo a participar de su vida para poder discernir. Si usted es una persona que ha conocido al Señor, pero está borracho, atontado por los bienes inmateriales de este mundo, por los placeres carnales, tampoco va a poder discernir espiritualmente. Y si su mente está gobernada por las verdades de este mundo corrupto y no según Dios, usted entonces lo que va a hacer es a racionalizar las cosas. La verdad no es tan malo esto. Todos acá en Egipto lo hacen. De ahí la carne es débil y la señora es una modelo. En el fondo, si usted y yo somos cristianos, usted y yo sabemos que algo no está bien. ¿Sí o no? Tenemos una conciencia y además de eso tenemos el Espíritu Santo señalándonos que eso no está bien. Si usted es hijo de Dios y es igual que yo, de carne igual que yo, cuando hemos tenido tentaciones y estamos dando pasos hacia el pecado, ¿verdad que hemos sentido insistentemente la mano de Dios sobre nosotros? Previniéndonos, diciéndonos, escuchamos una canción, una predicación, alguien nos dice, nosotros mismos nos damos cuenta, pero hay veces nosotros somos cabezones. A esta altura de la historia, entienda, faltan 400 años para que Moisés escriba la ley, para que el dedo de Dios baje y escriba el 6º mandamiento: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Eso no estaba, pero José tenía escrita en su corazón la ley de Dios y él sabía lo que estaba bueno y lo que estaba malo.
La conciencia le debe indicar a uno qué es correcto y qué no. Y que eso debe traerle problemas a nuestra vida. ¿Y qué más el Espíritu de Dios en nosotros? Que dice la Biblia que nos lleva que nos hace discernir el pecado, justicia y juicio. Hermano, hermana, cuando usted y yo empezamos a racionalizar las cosas, a justificarlas, a acomodarlas al pensamiento de nuestra sociedad actual, a pensarlas mucho, a hablar de que tal vez podemos sentarnos a tomarnos un café con la tentación. Cuando empezamos a negociar, no hay duda de que usted y yo estamos en camino a caer. Si dejáramos de ver el empaque bonito del sistema de este mundo y nos presentara las consecuencias, si pudiéramos ver en el tráiler el final de la película, probablemente lo pensaríamos 2 veces. En otros países lo hacen, creo que aquí también lo han hecho, pero más tímidamente. Este es el empaque de una cajetilla de cigarrillos, ¿verdad? Y entonces muestran algunos de los efectos. Y lo triste de esto es que con esa advertencia tan tremenda, la gente pide, sí, páseme otro paquete de esos. Ayer estábamos acá con algunas personas en condición de calle y uno, la verdad es que le toca el corazón oír las historias. Algunos de ellos se sienten atrapados. Vea, es que yo he hecho el esfuerzo, pero vuelvo a caer. Todo esto empieza porque damos lugar para escuchar, para ponernos a racionalizar las cosas y por no tener un corazón predispuesto a decir que no. Pero es que José, es que el caso del sexo, pues yo gracias a Dios no tengo problemas con el sexo. Bueno, qué dichoso, ¿verdad? Pero hay otro montón de cosas. Proverbios dice, hablando del mosto, del vino, que es un señal de cualquier otra cosa que entre a nuestro corazón y que desvía nuestra mente, las cosas espirituales. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Y entonces el autor nos dice, no mires el vino cuando rojea. No mires la muchacha cuando te gusta, no mires al varón cuando te gusta. Cuando resplandece su color en la copa, cuando está sudando ahí, ¿verdad? Cuando se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. El dolor es para los que se detienen, para los que buscan, para los que miran, para los que codician, para los que piensan tontamente que entra suavemente y que no traerá consecuencias. Pero todos aquí, los que tenemos cicatrices de habernos caído, de habernos llevado golpes y hemos aprendido y seguimos golpeándonos, podemos decir que eso es 100% cierto, ¿sí o no? Y uno diría, ¿qué pudiera yo hacer si pudiera cambiar esto? Si pudiera volver 10 años atrás, ¿qué haría? Yo no volvería a pasar por esa casa seguro, pero bueno, ya pasaste por ahí. Y hay frases que a uno lo delatan en el corazón. En segundo lugar, son como 8 puntos, vamos a ir al segundo apenas. Vea qué hizo este hombre José. Él dijo, ¿cómo voy yo a pecar contra Potifar si él me puso sobre su casa? Y lo más importante, ¿cómo pecaría contra Dios? ¿Sabe qué me enseña eso a mí? Que José tenía un corazón temeroso de Dios. No solamente tenía una mente dispuesta y entrenada, sino que había una razón superior y era que él tenía temor de Dios. Hay frases que delatan lo que hay en el corazón de uno. Y nada mejor para conocer el carácter espiritual de José que sus palabras en este momento de difícil tentación. José mostró una lealtad envidiable. De hecho, este mensaje se llama Cuando la lealtad triunfa. José tenía una lealtad hacia Potifar y hacia la casa. Probablemente tenía cosas que agradecer a Potifar. José además tenía que dar cuenta de su mayordomía. José era responsable de sus actos. Y yo quiero decirle esta mañana que todo hombre y que toda mujer madura debe aprender, o más bien una muestra de que es maduro o madura, es que uno asume sus actos y asume las consecuencias. Uno no puede echarle la culpa a los demás por las cosas que suceden en nuestra vida. Como dijo aquel prójimo, es que yo caí en pecado, ¿verdad? Porque el pastor no habló lo suficiente sobre no codiciar a la mujer del prójimo. Él era leal hacia su jefe, pero lo más importante es que José tenía una lealtad hacia Dios. Esa lealtad hacia Dios, usted y yo la conocemos en nuestro lenguaje cristiano como el temor a Dios.
Y la pregunta esta mañana para usted es, ¿qué es lo que a usted lo motiva? ¿Qué es lo que a usted lo sostiene? ¿Qué es lo que a usted lo hace sostenerse frente a las tentaciones que se presentan? Si es el temor a que no lo descubran, si es el temor del qué dirán, si es el temor de que me van a echar del ministerio de la iglesia, si es el temor a las consecuencias, pues esas cosas son disuasores que ayudan. Pero si en el fondo, entiéndame esto, no hay una razón superior, si no hay un temor de Dios en usted, entonces usted debe analizar si lo que tiene es una relación personal con Dios o si solamente está cobijado bajo una estructura de una religión. Proverbios 1:7 señala que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? Es el temor de Jehová. Cuando uno comprende quién es Dios, empezamos a desarrollar un temor reverencial hacia Él. Eso es la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría solo viene de entender quién es Dios, que Dios es santo, justo, soberano. Dice el libro de Deuteronomio, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de nuestra alabanza, Él es tu Dios que ha hecho contigo grandes cosas, grandes y terribles que tus ojos han visto. Este es nuestro Dios. El temor de Dios debe ser la base para nuestro andar en sus caminos, para servirle y para amarlo. Voy a avanzar un poco con lo que tengo acá porque quiero poder terminar. Los creyentes no debemos tenerle miedo a Dios, tenemos que tenerle un respeto reverente. No tenemos que tenerle temor porque Él dice que nada nos puede separar de su amor. Podemos entender que Él nos puede disciplinar y eso debe disuadirnos también. Que eso puede tener un impacto en nuestras vidas. Pero el temor de Dios, entiéndame hoy, hermano, hermana, amigo, es respetarlo, es obedecerle, es someterse a su disciplina, es adorarlo, es tener admiración a su nombre. José identificó claramente el problema. José entendió que si él cedía a esa gran tentación estaría pecando y que eso sería un gran mal para él, pero también que ofendería a Dios. Uno de nuestros grandes problemas en nuestras luchas con la carne, con el pecado, es que lo disfrazamos. No lo queremos ver como Dios lo ve. Le llamamos amigo de lo ajeno, Dios le llama ladrón. Le llamamos bebedor social, Dios le llama borracho. Le llamamos hombre o mujer de la vida alegre y nosotros le llamamos adulterio, por decir algo nada más. Dios le llama adulterio, perdón. ¿Sabe cuál es el tema acá? Que José podía ver todo el escenario espiritual detrás de aquella provocativa y bella mujer, detrás de sus propuestas. ¿Qué fue lo que José vio? José vio la foto de la cajetilla y no los cigarros. En segundo lugar, la tentación es insistente. Es inevitable, pero es insistente. Dice la Biblia ahí que todos los días lo buscaba. Imagínese usted que una tentación de esas y que todos los días, ¿sabes? La pelea contra la tentación y contra el pecado no dura un round. Es una pelea de cada día. Ya José había hecho lo que tenía que hacer, se había programado, dijo que no. Señora, no me moleste. Había sido fiel y firme en sus convicciones, había sido prudente, temeroso de Dios, pero la señora seguía día con día molestándolo. ¿Se imagina usted esta escena? Esta mujer todos los días molestando a José. Realmente tiene que haber sido un tiempo tormentoso para José, si él quería agradar a Dios. Pregunto, esas preguntas retóricas que yo hago. ¿Hay alguno de ustedes que ha luchado por largos periodos de su vida contra alguna tentación, contra algún tipo específico de pecado? ¿Hay alguno aquí que tiene luchas todos los días y que tiene que ponerse las pilas para no caer? ¿Hay alguien? Levantaron las dos manos por allá, qué bueno. Para todos los que no levantaron la mano y que no tienen esos problemas, yo les digo lo que dice Pablo, el gran apóstol Pablo, que estaba muy superior en la vida espiritual que usted.
Pablo decía, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, dice Pablo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero yo veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo, después de todo esto, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Inmediatamente dice, pues gracias sean dadas a Dios por la victoria en Cristo Jesús. Pero la realidad es esa. Entonces, Fran, usted lo que está diciendo es que yo no tengo ninguna esperanza contra la prueba, contra la tentación, contra el pecado que me asedia. Claro que hay esperanza. ¿Sabe? En el Señor hay esperanza para usted que tiene una tremenda lucha con la pornografía. Hay esperanza para usted que se ha metido en problemas de sexo fuera de su matrimonio. Hay esperanza para usted que no puede vivir el gozo de Dios porque tiene envidia a los demás, porque cuando hablamos de estas cosas hablamos de los grandes pecados y los demás. Hay esperanza para usted que codicia el dinero ajeno. Hay esperanza para usted que se ha metido en el mundo del homosexualismo. Hay esperanza para usted que tiene problemas con el chisme. Hay esperanza para usted que vive enojado con todo el mundo. Hay un pasaje que, bueno, llama mi atención siempre, y usted se lo sabe de memoria, y está en 1 Corintios 10:13. Y yo quisiera que usted y yo lo leamos, pero no lo leamos como viene ahí, sino que lo personalicemos. Usted podría ponerse un segundo en pie y lo lee conmigo y lo personalizamos. Personalizar es, y no me ha sobrevenido ninguna tentación, ¿verdad? Usted podría leerlo pensando en usted y en sus pruebas. Puede leerlo, vamos. No me ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no me dejará ser tentado más de lo que yo pueda resistir, sino que me dará también juntamente con la tentación la salida para que yo pueda soportar. Amén. Pueden tomar asiento. Ay, este pasaje, y se lo recetamos a todo el mundo, y para mí, en este pasaje que está ahí, yo quiero recordarle 4 o 5 cosas muy rápidamente. Primero, es que las luchas por las cuales usted inclusive se avergüenza son las mismas que pasamos todos los humanos. Todos los hijos de Adán tenemos distintos tipos de luchas, pero todos sufrimos con las pasiones de nuestra carne. Usted no es mejor ni peor de la persona que está a su lado, dígaselo, usted no es mejor que yo, ni es peor que yo, ¿verdad? Todos tenemos luchas. Algunos lo vieron con muchas ganas, ¿verdad? Segundo lugar, hay un Dios que es fiel. ¿Sabe qué significa que es fiel? Que es comprometido, leal, consistente con usted, porque Dios quiere que usted y yo salgamos adelante en nuestras luchas personales. Él quiere que usted y yo tengamos éxito en nuestras luchas con el pecado. Él quiere que usted y yo podamos salir de aquí con la frente en alto, sabiendo que tenemos paz en el corazón, que podamos cantar, estoy bien con Dios, como cantamos ahora. Dios dice también en este pasaje que sí es posible ofrecer resistencia. No estamos obligados a caer sin haber puesto las manos. Usted no está inevitablemente obligado a caer en el pecado. Hay una batalla en la que usted puede participar como un soldado. Siempre hay una oportunidad, siempre hay una vía de escape, siempre hay una puerta abierta para que usted y yo podamos soportar. Amén. Pablo tenía un problema con su orgullo y Dios le dijo, mire, mi poder no descansa en usted, sino en la gracia. Mi poder se perfecciona en las debilidades. En cuarto lugar, en ese pasaje, el Señor te da poder para vencer las debilidades. ¿Qué seríamos nosotros y cómo sería Dios tan injusto de hacernos a nosotros tan débiles en la carne y no darnos posibilidades? Nos estaría destinando a una vida en pecado. Pero dice la Biblia que nosotros somos rescatados del poder del pecado. Y lo más interesante, bueno, no está en ese pasaje, pero está en Santiago, es que Dios tiene una promesa. Dice, bienaventurado el varón y la mujer, ¿verdad?, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Entonces, amigo, hermano, ante la insistencia,
ante la persistencia, nos enseña José que el camino es no escuchar, no prestar atención, no oír las insinuaciones, las propuestas, los engaños, porque el pecado te hace promesas que después no va a cumplir. No hay que escuchar los cantos de sirenas que te van a llevar a golpear el barco de tu vida contra el arrecife. Eva escuchó la propuesta de Satanás en un mundo perfecto y cayó. Por eso Proverbios 1 dice, y vez tras vez lo repetimos y lo decimos a todo mundo, que uno debe escuchar el consejo de malos, que uno debe estar en el camino de pecadores, que no debe sentarse en la silla de escarnecedores, porque cuando usted se da cuenta está metido hasta las orejas ahí. Y eso pasa cuando usted empieza a escuchar, eso pasa cuando usted empieza a prestar atención, eso pasa cuando usted empieza a racionalizar, a dudar y a ceder. Repaso lo que he dicho hasta aquí para las próximas 2 horas que me quedan. Prepara tu mente para decir no. Hay que tener una mente lista. No escuchen a la tentación. Ten un corazón temeroso de Dios. Y la tercera cosa que hizo José es huir. Porque hay momentos que usted y yo sabemos en que no hay otra cosa que huir de la tentación, ¿verdad? Usted viene, les contaba a los hombres un día, en la mañana oré para que Dios me diera un devocional que ese día tenía que compartir en la iglesia. En la mañana oré para trabajar en el mensaje. Vine hoy para servirle a Dios. Le dije al Señor que guardara mi corazón de cualquier cosa, que quería andar en sus caminos. Y me fui al supermercado a comprar algo. Y justamente en el pasillo donde yo voy a comprar algo, hay una curvilínea modelo con un carrillo de esos de compras lleno. Esa es una historia real. Me pasó a mí, pero le puede pasar a usted. Y yo tengo unos cuantos segundos para decidir. Yo puedo quedarme en el mismo pasillo de las galletas y el pan y el azúcar, detrás de la modelo, curvilínea, o ¿qué puedo hacer? Cambiarme de carril. Si me quedo en ese carril, yo, Francisco Arroyo, ¿qué le va a pasar? Yo caigo. Yo, ¿verdad? O sea, yo sé que ustedes son diferentes, pero yo caigo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Irme. Habrá otro aquí muy espiritual que me dice, no, hermano, yo puedo ir con ella atrás de todos los pasillos orando por ella para que se convierta. Pues yo no, yo soy sincero y digo que no. Ese es un tipo de tentación. Hay otras, ¿verdad? Tal vez usted tiene información privilegiada sobre un hermano o una hermana de la iglesia. Y justo ahora que usted le está picando la lengua por contarle a alguien eso, viene caminando hacia usted el hermano X, que es bien chismosito, que trabaja en el Ministerio de Medios de Difusión Informales de la iglesia. Y usted sabe que usted se sienta a conversar con esa persona, va a caer, mejor huya. Tal vez usted tiene la tentación de coger algún dinero que no es suyo, huya de allí, salga, cambie de trabajo. Dice Proverbios 6:27 que hay que escapar cuando aún hay tiempo. Ese es el punto, ese se me fue ponerlos. Pero dice Proverbios 6:26 y 27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Sabe? Hay algunos de ustedes y yo que a veces nos creemos faquires, ¿verdad? Esos que pasan ahí, hacen todos esos trucos. Pues, Frank, no sea tan extremista, es que usted todo lo ve malo. Yo puedo hablar todo el día con mi compañerito y pasarme mensajes, pero son inocentadas. Yo puedo compartir mis fotos ahí con ellos en vestido de baño, pero ninguno es mal pensado. Yo puedo manejar mis tarjetas de crédito. Yo puedo tomarme unas copitas al vino, pero puedo controlarme. La otra trampa de Satanás, la primera es hacer las cosas malas para ser buenas. La otra trampa de Satanás es hacernos sentir seguros. Les cuento esta historia. Un hombre está viendo a un indio americano haciendo un camino en la nieve. Y entonces le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, estoy haciendo una trampa para conejos. Le dice, pero no veo la trampa, simplemente veo que estás haciendo un camino. Sí, esto es lo que estoy haciendo un camino en la nieve. El primer día los conejos no van a venir, el segundo día alguno de ellos se va a atrever.
Pero después de que tengan 15 días transitando por aquí, voy a poner la trampa y voy a comer conejo todo el día. Satanás nos hace caminar por caminos que creemos que son seguros. Yo pasé por aquí, pero nada me pasó. Yo puedo hablar con esa persona y nunca me ha pasado nada. Yo puedo tocar esto y no me ha pasado nada. Solamente está preparando el camino. Una ilustración que aprendí hace como 50,000 años es cómo se doma un caballo, ¿verdad? Eso se las he dicho un montón de veces. Cómo se doma un caballo salvaje. Hay una forma de domarlo, que es clavar un poste en una plaza, ponerle un lazo al caballo y dejarlo solo. El caballo va a empezar a dar vueltas y a dar vueltas y a dar vueltas, pero llegará el momento en que su cabeza está puesta justo en el poste, y en ese momento está domado. ¿Cuándo se domó el caballo? ¿Cuando estaba con la cabeza puesta junto al poste o cuando le pusieron el lazo? Cuando le pusieron el lazo, lo demás es cuestión de tiempo. Así que no te dejes poner el lazo. Lo más sabio que usted puede hacer cuando está contra la pared en una tentación es huir. Porque como decimos, es mejor decir aquí corrió que aquí cayó. Huye. No te quedes solo en la casa si eso te pone en problemas. Huye. No te veas con aquella persona que te atrae y que no es una relación correcta. Huye. No mandes ahí mensajes pecaminosos a otras personas. Huye, salte de las redes si no traen ningún beneficio para tu vida, o bloquea lo que no te conviene. Huye de las panaderías y cafeterías, eso lo dije yo. De ahí lo dice huir un montón de veces. Pablo le dice a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, no le está diciendo esto a cualquiera, un hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia y la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Segunda Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Lo ven ahí claramente, está en rojo por si no lo ven. No solamente es huir, sino que además de huir uno debe seguir las cosas correctas. Porque si usted saca las cosas incorrectas, huye de ellas, pero no alimenta su corazón con los pensamientos de Dios, con la comunión con las personas correctas, entonces al final de cuentas usted va a tener problemas. Dice aquí que uno debe huir de las pasiones y debe seguir las cosas correctas, y entre ellas debe unirse con aquellos que tienen un corazón limpio, que invoca al Señor. Porque si usted se une con gente que no invoca al Señor, con gente que no tiene un corazón que busque a Dios, usted va a terminar haciendo lo mismo que ellos. Se lo dice alguien que ya pasó por ahí y que todos los días pasa por ahí. La tentación también es implacable. Vea a esta mujer cuando vio que no podía acostarse con José, cuando le dejó su ropa ahí, ¿qué hizo ella? Lo acusó, lo difamó, no le importó que lo fueran a matar, porque la ley era que lo mataran. No lo mandó a matar Potifar, porque Potifar tenía sus dudas razonables de lo que estaba pasando. Pero a esta mujer no le importó nada. ¿Sabe? La esposa de Potifar en esta enseñanza, cuando se vio descubierta, mostró el verdadero rostro. La historia, detrás de la historia de José, es que Satanás y todo su equipo querían que José echara a perder su vida para echar a perder el plan de Dios. Y yo pregunto, ¿cuál es la historia detrás de la historia de sus tentaciones y problemas? Dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque él no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y a donde quiero resaltar acá. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz, ¿qué? La muerte. No es necesariamente la muerte física, aunque también, pero todo este sistema está hecho para que su vida espiritual fracase. Detrás de la propuesta sexual para la vida de José, había toda una conspiración para que el plan de Dios hacia Israel no se cumpliera. Pregunto, ¿cuál es el plan que hay detrás de la tentación con la que estás luchando? Fran, pues es exagerado, yo soy uno más, no soy José, que Dios tenía un plan para él. ¿Seguro? Fran, es que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Eso es una gran mentira también.
Usted y yo lo hemos experimentado en carne propia cuando hemos pagado caro ceder a las tentaciones. Eso nos ha afectado a nosotros, ha afectado a la gente que amamos y ha deshonrado al Señor mismo. Yo estaba pensando, yo de vez en cuando pienso también, ¿verdad? ¿Cómo sería la historia si José hubiera cedido a la propuesta de Potifar? ¿Cómo sería la historia? Nadie lo hubiera sabido. Si hubieran escondido, estaba solo, nadie lo hubiera sabido. José hubiera disfrutado de los placeres de la carne y probablemente no una sola vez. Hubiera conservado su puesto, no lo hubieran llevado a la cárcel. Pero la Biblia no podría decir, y Jehová estaba con José. Y todo lo que hacía José, Jehová lo prosperaba. Habría otro hombre, había otra persona cumpliendo el plan de Dios. Yo no podría estar predicando hoy acerca de José y de lo que Dios hizo y de su integridad, ni de su carácter. Tendría que estar hablando de otras personas, porque José se dio. Y yo me pregunto, ¿cuántos planes maravillosos no se cumplieron? ¿Cuántos buenos libros no se escribieron? ¿Cuántas personas no escucharon el Evangelio? ¿Cuántas personas se desalentaron por mi vida espiritual? ¿Cuántos buenos sermones no se predicaron? Porque un hombre o una mujer de Dios cayeron en una tentación y pecaron groseramente y echaron a perder el plan que Dios tenía para ellos. ¿Y qué de usted, hermano? ¿Cómo se contará su historia? La historia suya va a ser una historia de éxito, de firmeza, de carácter, de temor de Dios. ¿O usted va a ser uno más del montón que se dio a las tentaciones y en el proceso echó a perder, echó por la borda el hermoso plan que Dios tenía para usted, para su familia, para su iglesia, para los hijos por venir? Entonces, Fran, sí, pero es que usted me trae este mensaje un poco tarde, porque yo caí. ¿Qué hago? ¿Recuerdas a David? David, el gran rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Este fue uno que no dijo que no, sino que dijo que sí. Fue uno que no pensó, que no tenía un no grabado en la frente, sino que sin pensar en las consecuencias, en lugar de huir, trajo a Betsabé a su casa. Y si haces un análisis, eso es interesante, lo que hizo David es todo lo contrario de lo que hizo José. Y David cayó a lo grande: adulterio, homicidio, engaño, mentira. ¿Cómo es posible que este hombre fuera restaurado? ¿Cómo puede levantarse un hombre así? La historia de David está escrita así, con mayúscula y con todos sus errores, para que usted y yo entendamos esta mañana que siempre es posible volver. Amén. Siempre es posible volver a Dios. Hay una palabra mágica para la restauración y la palabra mágica se llama arrepentimiento. Te invito a abrir tu Biblia en el Salmo 51. Dice la Biblia: después de caer en estos pecados tan groseros, después de haber caído en la tentación y el pecado, David dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, porque la había perdido y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mi Dios puede hacer eso. Mi Dios lo ha hecho conmigo también. Así que arrepiéntete y vuelve al camino. Él puede restaurarte, puede devolverte el gozo de la vida. La gente cambia cuando se arrepiente. Y hoy nos excusamos, nos justificamos, pedimos disculpas, pero no nos arrepentimos. Para terminar, recuerden
Como la tentación es inevitable, usted tiene que tener una mente lista. Como la tentación es insistente, usted tiene que tener un corazón inclinado hacia el temor de Dios. Y como la tentación es implacable, no le importa, lo que quiere es destruirlo, usted tiene que tener la disposición de huir, porque usted tiene que salir corriendo de ahí. Usted no está obligado a ceder. Hermano Daniel, ¿puede pasar, por favor? Pase. No es que lo voy a exhibir públicamente, estoy pidiéndole a él un favor. Usted no está obligado a ceder. Usted no está obligado a vivir en esclavo del pecado. Vamos a ponernos en pie. Vamos a terminar esta mañana pensando en esta canción que vamos a cantar juntos y al final oramos. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy esclavo. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres.
mientras terminamos cantando, estamos en actitud de oración, pensando. Si usted quiere pasar a agradecer a Dios por dónde lo ha sacado, si quiere pasar para pedirle a Dios fortaleza durante los tiempos de tribulación y angustia y de tentación, si solamente quiere pasar para decirle a Dios gracias por lo que has hecho en mi vida, es el tiempo mientras seguimos cantando y después terminamos orando. Yo soy hijo de Dios. Sí, yo soy hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Así como estamos de pie algunos, otros de rodillas, otros con el corazón delante del Señor, solamente quiero decirle a usted, si nunca ha tomado una decisión por el Señor, que Él quiere lo mejor para su vida. Usted no está obligado, no está esclavo, no está obligado a ser esclavo del temor ni a vivir en pecado. Dios puede sacarlo de ahí. Y empieza protegiendo el corazón. Empieza teniendo al Señor en su vida. Si nunca lo ha hecho, búsqueme y yo puedo explicarle cómo aceptar al Señor en su vida. Señor, gracias por este día, por la oportunidad que nos das de reflexionar en la vida de un gran hombre como José, que ante la insistencia, ante la inminencia y ante la crueldad del pecado, pudo tener una mente lista, pudo tener un corazón dispuesto a tener temor hacia ti y tuvo la voluntad y la valentía de huir cuando las cosas eran inevitables. Yo te pido que este pensamiento nos acompañe esta mañana a todos nosotros, en el nombre de Cristo Jesús.